Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio que el creador nos ha regalado para reunirnos en una convocación santa, en una cita de él. Y precisamente nos reunimos para invocar su nombre y para poder conocerlo un poco más, ¿no? Quiero que iniciemos primero con una oración, una corta oración, antes de iniciar este estudio. Padre amado, te alabamos, te exaltamos, invocamos tu santo nombre, te pedimos que seas tú, Padre, el Rey y el centro de esta enseñanza, que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu, inundando nuestros corazones con tu presencia, que seas dándonos discernimiento, entendimiento y poder comprender todo lo que vamos a hablar aquí el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Ok, amados. Vamos a empezar hoy con el módulo 2, que se ha titulado El calendario y los Moadim. O sea, las citas, las santas convocaciones o los tiempos señalados por el Creador. El día de hoy, en esta lección 1, vamos a hablar acerca del calendario. Yo les había dejado una tarea, pero por cuestiones de la grabación y por cuestiones de las personas que de pronto nos van a ver a través de estas grabaciones, a través del canal de YouTube, quiero que veamos, quiero que veamos el video que les mandé ayer de tarea. Se me perdió aquí, a ver. Se me perdió. Ok, vamos a ver este video. Roma, concretamente del término calendas. Las calendas eran el primer día del mes en el calendario romano. En este vídeo vamos a ver el origen de nuestro calendario. Para ello vamos a tener que realizar una serie de simplificaciones porque el tema es bastante complejo. Primero de todo, ¿por qué lo llamamos calendario? El origen de la palabra viene de la antigua Roma, concretamente del término calendas. Las calendas eran el primer día del mes en el calendario romano. Por regla general, las nonas eran los días 5 del mes y los idus el día 13, excepto marzo, mayo, julio y octubre, los que eran los días 7 y 15 respectivamente. El primer calendario romano, según la tradición, fue creado por Rómulo, fundador de Roma. Estaba configurado en 10 meses lunares, por lo que tenía una duración de unos 304 días. El problema, como es evidente, era el desajuste de las fechas respecto a las estaciones. Los 10 meses se denominaban de la siguiente manera: Martius, marzo, primer mes del año, en honor a Marte, padre de los fundadores de Roma. Aprilis, abril, dedicado a Apru, Venus, diosa etrusca. Los etruscos tuvieron gran influencia en Roma. Otra hipótesis se refiere a la llegada de la primavera, estación en que se abren, aperire, las flores. Maius, mayo, llamada así por Maia, madre de Hermes, diosa de la fertilidad. Iunius, junio, dedicado a Juno. Quintilis, julio, quinto mes. Sextilis, agosto, sexto mes. Septembris, septiembre, séptimo mes. Octobris, octubre, octavo mes. Novembris, noviembre, noveno mes. Decembris, diciembre, décimo mes. ¿Habías imaginado, por ejemplo, que diciembre viene de décimo? Puede que no, porque hoy en día diciembre no es el décimo mes. Esto es debido a que por el momento tenían 10 meses en el calendario, y no 12. El mes de marzo era el primero, ya que era cuando se iniciaba la vida, comenzaba la primavera, por lo tanto marcaba el inicio del nuevo año. El calendario de 12 meses se lo debemos a Numa Pompilio, segundo rey de Roma, entre el siglo VIII y VII a.C. Cansado del desfase entre las fechas y las estaciones, decidió buscar una solución, añadiendo 2 meses más al calendario, para cuadrarlo con el año solar. Los nuevos meses se añadieron al final de los 10 primeros. Marzo seguía siendo el primer mes. A estos nuevos meses se les denominó Januarius, enero, en honor a Jano, y Februarius, febrero, en honor a Februs o Plutón, dios de la purificación. Por lo tanto, terminaban el año purificándose. El calendario pasó a tener 355 días.
¿Por qué enero y febrero están al principio en la actualidad? Las campañas militares romanas que se llevaron a cabo a mediados del siglo II a.C. exigían el nombramiento de cónsules con una considerable antelación, ya que los destinos se encontraban lejos de Roma. Por este motivo, en el año 153 a.C. se estableció el comienzo del año en el 1 de enero, quitándole el lugar al 1 de marzo. Es decir, que colaron 2 meses antes de marzo. Por estos Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil, porque los estudiantes ya tienen mucho. estos tiempos los romanos andaban a tortas con los rebeldes hispanos. La guerra numantina se había iniciado en el 154 a.C. y Roma debía dar una respuesta con rapidez, por lo que el nombramiento de Quinto Fulvio Nobilior como cónsul se adelantó 2 meses. Lo que fue un arreglo coyuntural se acabó convirtiendo en un cambio permanente, y los posteriores cónsules empezaron a adquirir su cargo a principios de enero, ya que esta modificación les permitía preparar las campañas en invierno para poder empezarlas en marzo. Por consiguiente, se podría decir, sin exagerar, que la revuelta del 154 a.C. en Hispania provocó una alteración notable en nuestro calendario. Todavía andábamos con un calendario de 355 días, y algunos meses tenían nombres que no nos suenan familiares. Como después de la reforma de Numa Pompilio las cosas no se arreglaron, ya que tenían un calendario lunar desfasado con el curso estacional, basándose en el ciclo solar, 365 días, se optó por añadir algunos meses denominados mercedonios o intercalares. Vamos a ver ahora una cita de Tito Livio. En primer lugar, dividió el año en 12 meses, correspondientes a las revoluciones de la luna, pero como la luna no completa 30 días de cada mes, y así hay menos días en el año lunar que en los medidos por el curso del sol, interpoló meses intercalares y los dispuso de modo que cada 20º año los días deberían coincidir con la misma posición del sol al empezar, quedando así completos los 20 años. Vale, ¿y qué quería decir Tito Livio con todo esto? Pues que cada 2 o 3 años se añadía un mes intercalar o mes número 13, y esto hacía que, transcurridos 20 años, se ajustase todo de nuevo. Y vuelta a empezar. Los romanos distinguían 4 estaciones denominadas ver, primavera, aestus, verano, autumnus, otoño, y ems, invierno. En el año 46 a.C., Julio César decide cambiar el número de días. Siendo perfeccionista como era, le encomendó al conocido astrónomo griego Sosígenes la tarea de hacer cuadrar las fechas con las estaciones con la mayor exactitud posible. Después de unos cálculos, Sosígenes llegó a la conclusión de que el año solar tenía un ciclo de 365 días y 6 horas. Debía, pues, añadir más días a los meses. Hasta ese momento tenían 29, menos alguna excepción. Así los meses pares pasaron a tener 30 días y los impares 31. Esto daba 366 días, por lo que le quitaron 1 a febrero, que quedó en 29 días. Además, cada 4 años se añadiría un día a febrero para completar el déficit de 6 horas anual en el calendario. En vez de añadir el día a final de febrero, se intercaló un día entre el 5º y el 6º día antes de las calendas, o sea, entre los días que hoy son el 23 y el 24 de febrero. Ese día adicional fue llamado bis sextus dies antes calendas martias, o sea, segundo día sexto antes de las calendas de marzo. Al año que contenía ese día se le llamó por eso bis sextus. ¿Y por qué se complicaron tanto la vida y no lo añadieron al final o en todo caso después del 23 de febrero? Bien, pues lo de añadirlo después del 23 de febrero tiene que ver con la fiesta de la Terminalia. Y lo de no llamarlo 23 se debe a que los romanos no contaban los días del mes del 1 al 31, sino que tomaban 3 fechas de referencia: calendas, nonas e idus. Para contar se incluyó un día de referencia, en este caso el 1 de marzo. Tras la muerte de Julio César y por iniciativa de Marco Antonio, el mes quintilis pasó a llamarse Julius, Julio. Octavio Augusto, su sobrino y primer emperador, no quería ser menos. El mes de sextilis pasó a llamarse Augustus, agosto. Al ser mes par tenía 30 días, pero para no estar en inferioridad con Julio César se le restó otro día a febrero y se añadió a ese mes. Febrero quedó pues con 28 días y con 29 los años bisiestos.
El calendario juliano, llamado así en honor a Julio César, fue el predominante en el mundo romano, y posteriormente en la mayor parte de Europa y en las colonias europeas de América, hasta que fue sustituido progresivamente por el calendario gregoriano, instaurado en 1582 por el Papa Gregorio XIII. Primero en las zonas católicas y a lo largo de los años y de los siglos también en las zonas protestantes. En los países ortodoxos se implantaría muchísimo más tarde. España y Portugal aplicaron la reforma el mismo día que Roma, en 1582. En Rusia no se implantó hasta 1918 y en Grecia hasta 1923. El Papa Gregorio XIII promulgó el uso del calendario por medio de la bula Inter Gravísimas. Antes se había constituido la Comisión del Calendario para su posterior implantación, en la que destacaron Cristóbal Clavio y Luis Lilio. Clavio, astrónomo jesuita, el Euclides de su tiempo, fue un reputado matemático y astrónomo. El mismo Galileo Galilei lo requirió como aval científico de sus observaciones telescópicas. ¿Por qué se cambió? Porque todavía había un pequeño desfase. Según el calendario juliano, que instituyó un año bisiesto cada 4, consideraba que el año estaba constituido por 365,25 días, es decir, 365 días y 6 horas. Mientras que la cifra correcta es de 365,24, 21, 89, o lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Este desfase es muy pequeño, pero a lo largo de los siglos el error se va haciendo cada vez más grande. Y así fue. El calendario gregoriano ajusta ese desfase cambiando la regla general del bisiesto cada 4 años y hace que se exceptúen los años múltiplos de 100, excepción que a su vez tenía otra excepción, la de los años múltiplos de 400 que sí eran bisiestos. El calendario gregoriano también nació con la necesidad de ajustar el desfase que había con la Pascua, Domingo de Resurrección, que es la fiesta central del cristianismo. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio, luna llena, posterior al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Aquel año 325 el equinoccio había ocurrido el día 21 de marzo, pero con el paso del tiempo la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto de que en 1582 el equinoccio se fechó en el 11 de marzo. El desfase era ya de 10 días. Así, al día siguiente del 4 de octubre de 1582, se dio paso al 15 de octubre con la implantación del calendario gregoriano. Este es el resultado de nuestro calendario. El calendario gregoriano tampoco es exacto al 100%, cada año se desajusta 26 segundos, correcciones incluidas. Significa que se requiere el ajuste de un día cada 3.300 años. Además, los años no mantienen su duración con el paso del tiempo, sino que varían ligeramente. El año disminuye su duración en 1,15 segundos cada siglo, resultado de las perturbaciones que sufre la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por la acción de los restantes planetas y por el movimiento anómalo del eje de rotación terrestre. Se trata de una cantidad pequeña, pero no la podemos despreciar porque se va acumulando año tras año. Ok, muy bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Javi. Ok, bueno, como dice el dicho, el que entendió, entendió. Bueno, no, lo que queríamos mostrar era que realmente el tema del calendario es un tema bastante complejo, un tema muy extenso. Si nos metemos a profundizar es bastante complejo porque hay muchos descuadres, han habido mucha evolución en los diferentes calendarios. Les mostré este calendario del surgimiento del calendario gregoriano, que es el que, pues, nosotros siendo occidentales, es el calendario que siempre nos ha regido y es el que conocemos. Quería mostrarles un poco acerca del origen, basándonos en lo que supuestamente deberíamos de conocer o tenemos mayor idea. Nosotros hay diferentes tipos de calendarios. Hay el calendario solar, por ejemplo, el calendario gregoriano es un calendario solar. ¿Qué
¿Qué implica ese calendario solar? Bueno, el fundamento central es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? O sea, el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol, ahí marca el año, que tiene una duración de 364, bueno, como lo vimos en el video, 365, o sea que uno se mete a investigar y hay variaciones, pero digamos que 365, que es lo que todos conocemos, y dividido en 12 meses, donde un promedio de duración de 30.4 días, y un mes bisiesto, que es el que se le añade cada 4 años, que también lo vimos ahí en el video, que es el día 29 en febrero, ¿no? Que se añade 4 años. Ese calendario gregoriano, como lo acabamos de ver, tiene su nombre porque, digamos, lo estableció o el que lo promovió fue el Papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso por medio de una bula Inter Gravísimas a partir de 1582. Pero como vimos en el video, en 1582 se empezó a establecer, pero fue paulatinamente en los diferentes países. Incluso hasta el año 1900 apenas estaba empezando a darse uso en diferentes países. O sea que podríamos decir que es un calendario nuevo, calendario nuevo. Previo a ese calendario gregoriano existió el calendario juliano y el antiguo calendario romano, que digamos que es donde tiene su origen o su fundamento, sus bases. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Que por ejemplo los meses que se establecieron, januarios, pues normalmente vimos que tenían que ver con adoración a los dioses o simplemente con números. Y vimos que por ejemplo septiembre, octubre, eso tenía que ver con números. Pero por ejemplo el mes de enero, que nosotros conocemos como enero, que viene de januarius, se estableció en honor al dios latino Jano. Ese dios latino Jano se dice que posiblemente es el único dios original de los romanos, porque de resto los demás dioses que tenían, recuerden que en el mundo antiguo todas las naciones eran politeístas, adoraban muchos dioses y solamente el pueblo de Israel era el monoteísta. Entonces este dios Jano, que era representado por dos caras, una mirando hacia el otro lado, al parecer era el único dios que adoraban los romanos como un dios, digamos, propio del pueblo. Los demás eran copias o simplemente asimilación de dioses de otros países. Se daba mucho el sincretismo y se mezclaba, ¿no? También lo vemos cuando el imperio griego que aplicaba la helenización, parte de la helenización algunas veces era que te borraban tu cultura y te implantaban la de ellos o simplemente adoptabas parte de la cultura a la cual sometían. En este caso, Roma asimiló mucho lo que fue la cultura griega, se enamoró mucho de la cultura y también adoptó muchos de los dioses griegos, pero le cambió los nombres. Inicialmente, al principio de la antigüedad de toda esta idolatría, se adoraba mucho el sol, la luna, los planetas, y Roma no era ajeno a ello. Roma adoraba mucho los planetas. Entonces, por ejemplo, febrero, bueno, algo aquí, un detalle interesante es que ese mes de enero se adoraba al dios Jano, a quien se acudía en los inicios de todas las actividades. También le estaba dedicado el primer día de cada mes. Entonces, cuando ya nos venimos acá a los días de hoy, que el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial, pues nos damos cuenta de que ese primer día del año, pues tenía que ver con la fiesta de Año Nuevo, tiene que ver en la antigüedad con una fiesta de adoración al dios Jano. ¿Sí? Por si no lo sabían. Febrero, dedicado a Freua o Freurus, que era el dios de la ceremonia de purificación que se llevaban a cabo en este mes para expiar las culpas y faltas cometidas a lo largo del año que acababa y para comenzar el nuevo con buenos augurios. Martius, marzo, en honor a Marte, padre de los fundadores míticos de Roma, Rómulo y Remo, y era el protector del hombre romano como agricultor y como soldado. Las dos actividades tenían su comienzo en esta época del año. Entonces tenía que ver con actividades que tenían que ver con la agricultura y recuerden que ellos pues todo
en la antigüedad no es como hoy que hay mucho secularismo, o sea, que hay gente atea que no cree en nada, no, en la antigüedad todo el mundo creía en algún dios, no eran ajenos a ellos, o sea, en esa época no habían ateos, ¿sí? Aprilis estaba consagrado a Venus y su nombre puede derivar de su equivalente griego Afrodita. Otra hipótesis se refiere a la llegada de la primavera, estación en que se abren las flores. Mayus o Mayo, algunos afirman que estaba dedicado a la diosa Maía, madre de Mercurio. Sí, mire que mucho el tema de los planetas. Se encargaba de la fertilidad agrícola y su fiesta se celebraba en este mes. Otros atribuyen el mes a la veneración de los antepasados, los mayores. Tenemos Junius, junio, consagrado a Juno, la reina de los dioses, protectora del hogar, de los matrimonios y de las mujeres. También existe otra posible dedicación a los descendientes y los juniores. Quintilis, que luego dice aquí que después del asesinato de Julio César en el año 44 antes del Mesías, se cambió el nombre de Quintilis por el de Julio, en honor a Julio César. Recuerden que los emperadores romanos en su momento eran considerados como dioses, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma ellos también al encumbrarse y endiosarse, también pues en medio de todo este ego, se equiparaban con los dioses. Entonces, toma el nombre de Julio, Sextilis, el año 24 de nuestra era, Octavio Augusto decidió darle su nombre y desde entonces Sextilis se llamó Augustus y de ahí viene el nombre de agosto. Ya los últimos meses sí tenían que ver con los números, ¿no? Septiembre séptimo, octubre octavo, noviembre noveno y diciembre. Como vimos, esos estaban ubicados en otro, o sea, septiembre en el calendario de hoy en día no es el mes séptimo, ni octubre el octavo, ni noviembre el noveno, ni diciembre el décimo, sino que fue una evolución y vieron cómo fueron introducidos los demás meses. Pero todo eso basado en temas agrícolas, en temas de adoración a los dioses, y todo eso estaba relacionado. Ahora, el tema de los días de la semana no es ajeno a esto también. Sus nombres están basados en los 7 planetas que se conocían en la antigua Roma, porque recordemos que el calendario gregoriano viene de una evolución desde el calendario antiguo romano y a su vez nominados con gracia de los dioses que presidían cada amanecer en la astrología helenística, lo que les hablaba ahorita. El elenco divino griego fue posteriormente adoptado por los romanos a su religión, de forma que Helios, Selene, Hermes, Zeus, Afrodita y Cronos pasaron a ser el Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Cuando uno se pone a estudiar un poco acerca de estos dioses, ve que cumplen como las mismas funciones, solo que le cambiaron los nombres. O sea, estos son los equivalentes a los dioses griegos. Y la similitud cacofónica con los días de la semana es patente en la mayoría de ellos. Por ejemplo, el sol en inglés es Sunday, que es el domingo, que es el primer día. Que ahorita vamos a ver que evolucionó a domingo en el idioma español. Luna, lunes, Marte, que es el martes, Mercurio, miércoles, Júpiter, jueves, Venus, viernes y Saturno, en inglés, Saturday. O sea, digamos que en inglés se conserva el origen de todos estos nombres. Ya en español han habido unos cambios, por ejemplo, el domingo ya no es Sunday y el sábado en español ya no es Saturday, sino sábado. Conviene tener en cuenta que durante mucho tiempo la semana romana no tenía 7 jornadas, sino 8. Lo que se fue cambiando poco a poco entre los siglos I y III después del Mesías, según se deduce del registro arqueológico, de un grafiti pompeyano con la expresión dies solis, o sea, el día del sol, que era precisamente el Sunday, y que luego se llamó domingo. ¿Cómo se llamó domingo? Bueno, el nombre de domingo proviene del latín dies dominicus, que significa día del Señor. No es ninguna coincidencia que el domingo tenga una relación con el sol y con Jesús, ¿no? El emperador romano Constantino, que adoraba a Mitra, dios del sol. Recuerden que el emperador romano Constantino en el siglo IV fue el que estableció
la creencia en el Mesías como la religión oficial del imperio, y al pasar a ser la religión oficial del imperio, empezó a formarse lo que llamamos el catolicismo romano, que era normal en las culturas ajenas a Israel empezar a mezclar los dioses y a darles cualidades y características de los dioses de los amigos. En este caso vimos cómo lo hicieron con los griegos, y en este caso empiezan a mezclar el romanismo pagano que traían y con todas sus mezclas con ya elementos de la vida del Mesías y elementos bíblicos. Entonces el domingo no es ninguna coincidencia que el domingo tenga relación con el sol y con el Mesías. El emperador romano Constantino daba Mitra, que era el dios sol, pero un día tuvo un sueño en que él vio una cruz dentro de un sol con la inscripción "vence con esto". Fue así que se declaró cristiano y dedicó el domingo, o sea, el día de Solis, como el día del Señor. También prohibió hacer trabajos manuales en ese día. Y por último, el sábado, que el sábado cuando lo buscamos, pues sí viene de la palabra de origen hebreo que se refiere al Shabbat, griego sabatón, y en español pues quedó el sábado. O sea que mire que aún así se conserva el tema del sábado, pues viene de Shabbat. Viene del Shabbat, desciende de lo que es la palabra Shabbat. Entonces vemos cómo el calendario en el que nosotros estamos inmersos, pues primero lo estableció un papa católico. Segundo, vemos que hay una mezcla de idolatría con todos estos nombres, que los días y los meses están dedicados a deidades paganas, que seguramente la mayoría de pronto no, de los que están aquí no sabían nada de esto, y que algunos nombres como el sábado y el domingo, pues digamos que sí le han colocado una relación con temas o elementos bíblicos, en el caso del Shabbat, por ejemplo. Y el caso del domingo, pues ya la invención de la religión romana, que lo declaró como el Día del Señor, pero mire, vemos que, por ejemplo, en inglés se conservan los nombres originales, ¿no? Ahora, esto es un calendario solar, hay otro tipo de calendarios. Por ejemplo, está el calendario lunar. El calendario solar, para diferenciar un poco el calendario solar, digamos que cuadra con el tema de las estaciones, el tema de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cuadra que cuando la fecha caiga similar y no se descuadre. Ya en el tema del calendario lunar es diferente. El calendario lunar, que por ejemplo los musulmanes, tomándolos como referencia, tienen un calendario lunar. El fundamento central del calendario lunar es el movimiento de la luna alrededor de la Tierra, como lo vemos en la imagen, y ese recorrido que tarda en darle la vuelta a la Tierra es lo que dura el mes, que normalmente es un promedio de 29.5 días, o sea, meses de 29, otros de 30. Los 12 meses lunares conllevan a un desfase de 11 días en comparación con el calendario solar. O sea que si el calendario solar tiene alrededor de 365 días, el calendario lunar tiene alrededor de 354 días. Y esos 11 días van a quedar ahí pendientes. Cada año se van a ir acumulando esos 11 días. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, en la cultura musulmana, la religión del Islam, hay un mes que es el que ellos más celebran, que es el Ramadán, que es el mes del ayuno. Como ellos tienen un calendario solar, digamos que no va a haber una sincronización entre las estaciones, ¿sí? Y con el calendario lunar. Entonces, se empiezan a acumular estos 11 años. Un año se acumulan 11 días. El segundo año ya no son 11, sino 22 días de desfase. Al tercer año ya son 33 días de desfase, o sea que ya va un mes retrasado. Y en la medida que van pasando los años, se va retrasando y se va retrasando más. Entonces, por ejemplo, en esas fiestas como que tienen los musulmanes del Ramadán, con el paso de los años va a caer en diferentes estaciones del año. Es decir que, por decir ahorita el Ramadán, por poner un ejemplo, es en primavera, y dentro de unos, no sé, 15 años o 19 años, va a caer en invierno, y en la medida que vaya avanzando el tiempo,
en otoño, en primavera, o sea, va a pasar por todas las estaciones. No hay algo como fijo, sino que es muy movible. Y esa es, digamos, que una de las problemáticas que, bueno, en el caso de los musulmanes no le den ningún problema a eso. Ahora, lo que nos compete a nosotros, y que es lo que, la razón por la que estamos aquí, es conocer el calendario bíblico, el calendario hebreo. ¿Cómo es el conteo del tiempo de acuerdo a nuestro Creador? Entonces, ¿cómo se cuentan los días en la Biblia? En la Biblia vemos la expresión Yom. Yom significa, o es lo que se traduce como día, ¿sí? Y en la creación del mundo, el Eterno fue marcando la pauta de cómo se debían contar esos días. Dice los días y sus nombres. Dice en Génesis 1:5, llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y hay algo que nos deja ver ahí. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando nosotros miramos el relato de la creación en Génesis, vemos que primero dice que estaban las tinieblas y luego el Eterno creó la luz. Saben que las tinieblas representa el caos y la luz representa el orden del bendito. Y vemos que aquí él empieza a marcar la pauta de cómo se debe, cómo lo cuenta el Eterno los días. Y es de la tarde, que representa la noche, pues, cuando ya no hay luz. Y fue la tarde y la mañana un día. En el idioma original de la Biblia, el hebreo, aparece la expresión Yom Ehad, ¿sí? Ehad, que significa uno, pero que, bueno, posteriormente se le fue llamando Yom Rishon, o sea, día primero. Dice en el versículo 8, y llamó Elohim a la expresión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En hebreo, Yom Sheni. Versículo 13, y fue la tarde, o sea, empieza a relatar cómo fue creando las cosas de este mundo, de esta tierra, y va diciendo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, Yom Shilishi, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, versículo 19, Yom Revi, y fue la tarde y la mañana el día quinto, Yom Hamishi, y dice en el versículo 31 de Bereshit de Génesis, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, Yom Shishi. Y en Bereshit, o Génesis capítulo 2, versículo 2, dice, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esa expresión reposó, que es la palabra Shabbat, quiere decir que cesó. Digamos que de alguna manera ahí marcó como la característica principal de este día séptimo, que lo llama el día séptimo, y ya digamos que con el tiempo va a tomar ese nombre de Yom Shabbat, de acuerdo a esa cualidad o característica que predomina en ese día. Entonces, mire que nosotros en el contexto occidental contamos los días a partir de ¿qué? De la medianoche, ¿no? A las 12 de la noche empieza un nuevo día. En el contexto bíblico, en el calendario del Creador, los días empiezan al caer la tarde. Es decir, cuando se oscurece, que ya se oculta el sol y salen las primeras estrellas, ahí empieza el nuevo día. Y va de tarde a tarde, hasta el atardecer del otro día es que se cuentan los días. Es decir, que nosotros, los que ya estamos celebrando Shabbat, hacemos la apertura de Shabbat, y bueno, este es uno de los temas el segundo tema va a ser Shabbat, ¿no? Empezamos a contar el día al caer la tarde. Damos recibimiento al nuevo día que es Shabbat. En este momento estamos en Shabbat hasta que caiga y ya oscurezca, ahí termina el día y empezaría el primer día de la semana. El calendario gregoriano sería el domingo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuántos días tiene la semana en la Biblia? Vimos que en el calendario gregoriano o en el calendario romano, del cual desciende el calendario gregoriano, tenía la semana constaba de 8 días, y si nos vamos más atrás, otras culturas tenían semanas de 10 días, o sea, cada cultura tenía diferentes formas de hacer sus conteos, pero lo que nos importa a nosotros es para el Creador, cuántos días tiene según lo que dice la palabra del Creador. En la palabra encontramos, hay una raíz que es la palabra Shabbat, que es una raíz primaria, que significa estar completo, pero usado solo como denominativo, hacerse 7, uno mismo, jurar,
como si se repitiera una declaración 7 veces, o sea, tiene que ver con una declaración de 7 veces, lo cual, pues el número 7 en la Biblia tiene que ver con la perfección del Creador. Y de esa raíz Shabbat, y aquí les coloqué en los caracteres hebreos, porque vemos la raíz, que son estas letras Shin, la letra Beit y la letra Ain, que las vemos aquí en la palabra Shavua, que esa palabra Shavua es la palabra que se traduce como semana y que también tiene que ver con 7. Y aquí vemos pues las consonantes, que son los caracteres grandecitos, los punticos que vemos ahí que se llaman Nikudot, son las vocales, pero la Torah fue escrita solamente en consonantes. Entonces, aquí vemos la raíz, la Shin, la Bet, y aquí vemos la Ain. Entonces, la palabra Shavuot, que representa semana, tiene que ver con esa raíz que tiene que ver con 7. Y esa misma raíz de Shabbat es la que se utiliza para la palabra Sheva, que aquí la vemos, que significa el número cardinal 7. Es decir, que en la escritura, en la palabra del Creador, la palabra semana, dentro de la palabra semana está implícito el número 7, lo cual nos quiere decir de que la semana en la Biblia tiene 7 días. Y vemos los testimonios en la misma escritura, en Bereshit, en Génesis capítulo 2:1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, ahí en el relato de la creación no nos muestra que hubo octavo, noveno, décimo día, sino que solamente nos muestra y nos revela que eran 7 días. En Éxodo 29, cuando le da el mandamiento al pueblo de Israel, le dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, cesación, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y en Levítico 23:15 dice, y contaréis desde el día. Aquí ya está hablando de un Moed. Pues aquí en este punto no vamos a hablar del Moed, sino que simplemente quiero mostrarles lo del tema de la semana, ¿no? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Shabbat, el séptimo día. Entonces, después de ese día, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Vas a contar 7 semanas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano de Adonai. Entonces ahí está hablando de contar 7 semanas, lo cual da, como lo dice aquí, 49 días, y en el día 50 es que se iba a hacer lo de ofrecer el grano nuevo. O sea, ¿qué nos muestra la escritura? Que la semana en la Biblia no tiene 8, ni 10, ni 9 días, sino 7 días. Y que el séptimo día tenía un nombre que es Shabbat. ¿Sí? Ok, sigamos acá. Ahora ya metiéndonos a lo que es los meses y los años del calendario del Creador. El calendario del Creador es básicamente el unisolar. Aparentemente pues fue evolucionando. Si bien vamos a ver que desde un comienzo el Eterno da unas pautas, pero al parecer hubo mucho ensayo y error hasta que pudieron pues ya ir estableciendo el calendario que se tiene el día de hoy. En Génesis 1:14 nos dice lo siguiente. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. O sea que las lumbreras iban a servir para separar ¿qué? El día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones. Esa palabra estaciones, cuando ya nos metamos más a lo de las fiestas, vamos a ver que es la palabra Moadim, que si bien se traduce estaciones, pero las estaciones tienen que ver, están muy ligadas a lo que son esas citas que el Eterno ha dado en su calendario. En este caso, para cuestiones de lo que estamos hablando aquí puntualmente, estamos hablando de las estaciones, invierno, otoño y primavera, pero que están ligadas y no se pueden separar de lo que son las citas del Eterno. Entonces, señales para las estaciones, para días y para años. Es decir, que las lumbreras iban a servirle al hombre para separar los días de las noches, para mirar el tema de las estaciones y los días y los años. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.
Tenemos el sol, la luna, las estrellas. Dice, y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora, los meses en la Biblia se cuentan observando la luna. En la escritura encontramos diferentes palabras hebreas que son traducidas como luna. Y entre ellas está la palabra yareach, ¿sí? Está la palabra yeraj y está la palabra hodesh. Y las tres se utilizan indistintamente para decir mes o luna. Vamos a mirar aquí unos relatos en la escritura. A ver, yo abro la Biblia aquí para que ustedes también la vean. Decíamos que vamos a Éxodo 2:2. Aquí en esto 2:2 dice, esta concibió y dio a luz un niño, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Bueno, vamos a irnos aquí al Strong. Y dice, aquí donde dice que fue escondido durante 3 meses, esa palabra meses, que ustedes ven ahí, arriba donde dice transliteración es la palabra yarea. Denme un segundo, yo aquí muevo algo que me está impidiendo ver. No sé si alcanzan a ver, es la palabra yarea, que es de raíz no usada en singular, luna, mes. O sea, ¿qué significa yarea? Luna o mes. O sea que en el idioma original ahí aparecía la palabra yarea, que se representa como luna o mes. Entonces, es una correcta traducción donde nos está mostrando que los meses se contaban, o sea, los meses estaban relacionados con el avistamiento o con el ciclo lunar. El ciclo lunar. Vamos a Primera de Reyes 6, 37 al 38. 6, 37. El versículo 37 al 38 dice, en el cuarto año, en el mes, y ahí en el mes aparece la misma palabra yeraj, en el mes de Sif se echaron los cimientos de la casa. Ahí estaban hablando del templo, cuando Salomón estaba construyendo el templo. Y en el 11º año, en el mes, un segundo, en el mes, sigue apareciendo la palabra Yerach, en el mes de Bul, que es el mes, y aquí tenemos la expresión Hodesh. ¿Sí? Mire que veníamos usando Yerach y aquí ya aparece la expresión Hodesh. ¿Qué significa Hodesh? Luna nueva o mes. Que cuentan los meses, luna nueva o mes. O sea que aquí vemos claramente que esas palabras se utilizaban para designar el mes. Y vemos aquí cómo hay un conteo de esas lunas que está íntimamente relacionado con los meses. Entonces dice que es el mes de octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Entonces, ¿qué quería mostrarles aquí? Que el tema, la palabra para luna o mes, son palabras que es una misma palabra que se utiliza en el idioma hebreo porque está relacionado el conteo del mes con el ciclo de la luna. Entonces, por eso se utiliza esa expresión. ¿Qué concluimos aquí? Que los meses se cuentan a partir del ciclo lunar. Por eso hablamos de un calendario lunisolar y ahorita vamos a ver más adelante lo del tema solar. Ahora, los nombres de los meses, que es un detalle no menor. Dame un segundo aquí, yo abro un poquito más aquí. Ok. El tema de los meses, los nombres de los meses. Pues cuando vamos a la escritura, vamos a encontrar que inicialmente, previo al exilio babilónico, es decir, lo que son la Torá y los profetas previos al exilio babilónico, recuerden que el exilio babilónico fue en el 586,
antes del Mesías, o sea que estamos yéndonos más atrás. ¿Qué nos dice la escritura? Dice, estos son los principales, bueno, hablando en Crónicas, épocas del rey David, el rey Salomón, estos son los principales de los, o sea que estamos hablando más del siglo X, antes del Mesías, o sea, 900 algo. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Y entonces ahí empieza a relatar los nombres de los meses, cómo eran llamados. Dice sobre la primera división del primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y empieza a hablar de las divisiones, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo, bueno, hasta el 12º mes. Si ustedes ven aquí la gráfica, aquí en azul hay unos nombres. Estos meses, o sea, el primer mes, mes de Abib, segundo mes, mes de Sif, séptimo mes, mes de Tanim, y octavo mes, mes de Bul. Estos son los únicos nombres que aparecen registrados igualmente previo al exilio babilónico del pueblo. Son los únicos nombres que aparecen registrados, por decirlo de alguna manera, como nombres de esos meses, como un nombre tal, porque pues aquí hay una numeración de mes, primer mes, segundo mes, una numeración de meses, pero digamos que los nombres que aparecen ahí para este primer mes y segundo mes son los que están ahí. Y tenemos el registro en la escritura, por ejemplo, en Deuteronomio 16:1 dice, guardarás el mes de Abib, ¿sí? El mes de Abib, ¿sí? Donde te sacó Adonai de Egipto. En Primera Reyes 6:1 vemos hablando, dice, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo, ¿sí? Vemos aquí los testimonios de que a esos meses, al parecer, sí les tenían estos nombres que tenía que ver con el tema agrícola y demás, con cosas que sucedían. Dice, y en Primera Reyes 6:38, en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo. Y en Primera Reyes 8:2, habla pues en tiempos de Salomón, vuelvo y les digo, en los años 900,000 antes del Mesías, todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo. O sea, de los únicos meses donde hay registro de un nombre como tal de esos meses son estos 4 meses. De resto, lo que se sabe es que en ese tiempo los meses no tenían nombres, a excepción de estos, sino que eran numéricos, primer mes, segundo mes, como lo venimos hablando. Ahora, después del exilio babilónico, que ya eso recuerden ustedes que Israel se divide, ya esto pues no lo voy a explicar porque eso ya lo vimos en el módulo anterior. Israel se divide en casa de Israel, casa de Judá. Israel viene en el imperio asirio en el 721-22 y se los lleva disperso y se asimila, y la casa de Judá en el 586 va a ser llevada por Nabucodonosor, el imperio babilónico, y se los va a llevar a las personas más prominentes y de mayor jerarquía en el pueblo, se las va a llevar a Babilonia. Y ahí, pues obviamente en medio de esta cultura, pues se van a impregnar de la cultura babilónica, y a partir de ahí ya van a volver a la tierra con nombres babilónicos. Le van a colocar a los meses nombres babilónicos. Y entonces es ahí donde el día de hoy escuchamos a los judíos, en los calendarios judíos, estos nombres que estamos viendo acá. Que ya el primer mes, que ya lo llamaba al comienzo Abib, ya ellos lo van a llamar Nisan, que viene de la palabra Nisanu, que tiene que ver con los frutos de primeros, primavera, tenía que ver en ese calendario babilónico, y ya van a partir de esos nombres, van a colocar los nombres hebreos. Digamos lo que después ellos van a como a reinterpretar esos nombres que venían del contexto babilónico, de alguna manera ellos los van a reinterpretar estos nombres, pero digamos que su origen, su surgimiento viene de la cultura babilónica. Iyar, Sivam, Tamuz. De hecho, si ustedes hicieron la tarea, se dieron cuenta que Tamuz era el nombre de un dios, ¿no? De un dios pagano. Av, Elul, Tishri, que anteriormente se conocía como Etanim. El octavo empezó a llamar Heshbam, Bul, Kislev,
que ese Kislev acá vendría siendo en el calendario de hoy en día, nosotros vendría siendo como diciembre, ¿no? Acá este Nisan y Aviv tiene que ver con la primavera, que es marzo-abril. El 10º mes Tebet, Shevat y Adar. Ahora, ¿vemos registro de estos nombres en la Biblia? Claro que sí, pero lo vemos en profetas o en relatos que ya son post-exílicos o precisamente que están ahí mismo en territorio babilónico. Tenemos el caso de Nehemías, ¿sí? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, y vemos aquí, le llama también en el mes de Nisam, vemos al mismo Nehemías, dice el mes de Lul, y en el libro de Esther también encontramos, dice que el mes de Tebet, habla también del mes de Nisan, habla del mes de Adar, y habla del mes de Sivan, los que están acá en rojo. Sí, digamos que son los registros que hay en la escritura del nombre de estos meses, pero ya post-exílicos. Ahora, con este tema de los meses, si ustedes leyeron y hicieron la tarea, pues se van a dar cuenta cómo ellos empezaron a reinterpretar con el tema de las letras y todo eso. En este contexto en el que estamos nosotros, de la Torá, del retorno a la Torá, pues hay muchos grupos, ¿no? Y dentro de estos grupos, pues hay muchos que tienen aversión con el tema de todos estos nombres, porque vienen de Babilonia, nombres de dioses paganos, así como lo es los nombres del calendario gregoriano, ¿no? Que ya lo pudimos ver: agosto, Augusto, Julio, de Julio César y febrero. Bueno, todos los meses tienen algo que ver con algún dios, y los días de la semana también: luna, sol, bueno, etcétera, etcétera. Pero vemos aquí que, por ejemplo, Nehemías no tenía ningún problema de mencionar estos nombres, ¿no? Que aparentemente eran paganos. ¿Le estoy diciendo que sea bueno o malo? Bueno, no. El punto es que también tenemos que ser sabios con esto y no volvernos tampoco tan sectarios con el tema, porque si no, entonces no podríamos decir luna, porque luna en la antigüedad, pues los romanos la adoraban. Entonces decir luna, no podría decir luna, no podría decir sol, porque sol también se convirtió en un dios que adoraban muchas culturas, y entonces, bueno, me volvería también loco con todo este tema. Y esa no es la idea de que nos volvamos locas. Por ejemplo, en el caso del tema de Tammuz, pues sí es un dios, o sea, acá digamos que el referente en español, no hay un referente. La palabra Tammuz en español, pues digamos que directo sí va a un dios. Ya, el tema, por ejemplo, acá luna, pues la luna es algo que hizo el creador. Que ya la gente tome eso para hacer de ello un ídolo, eso es una cosa muy diferente. La gente hace ídolos de todo, ¿sí? Hace ídolos de todo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay congregaciones o sitios, bueno, no sé quién les enseña que no podemos decir, por ejemplo, gracias, porque gracias en el idioma griego representaba unas diosas griegas que eran adoradas. Entonces, si tú dices gracias, pues como si estuvieras adorando a esos dioses paganos, y pues tú estás diciendo gracias, que en hebreo significa toda. O sea, tiene una cosa muy diferente. O sea, hay que ubicarse también en cada idioma qué significa cada cosa, qué connotación tiene y si realmente usted está haciendo una adoración, ¿no? Porque si no nos volveríamos locos. Por ejemplo, yo acá vivo en una ciudad en Colombia que se llama Cali. Y yo sé que en el contexto del hinduismo hay una diosa que se llama Kali. Si bien se escribe con K, pero pues se pronuncia igual. Entonces yo no podría decir que yo vivo en Cali porque estaría invocando un dios pagano, y entonces, bueno, me tocaría aprender todos los idiomas y conocer todos los dioses del mundo, y entonces no podría ni hablar. O sea, les traigo a colación esto porque son cosas que pasan. Entonces, ser como sabios y tampoco volverse un sectario y saber ubicarse bien las cosas. Bueno, sigamos acá. Nada sea que me vaya desviando un poquito del tema. Ahora, el año hebreo. El año hebreo bíblico tiene 12 meses. Pero bueno, siendo las 11:31, no sé si dejarlo ahí porque pues todavía falta mucho, y yo creo que el tema es largo, para no dejarlo ahí cortado como para empezarlo con un título. Yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí.
siendo las 11:30, y dentro de 8 días continuamos con el tema del año hebreo bíblico. ¿Les parece? Bueno, a mí me parece. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces vamos a orar y luego vamos a dar un espacio para si tienen alguna pregunta o quieren decir algo, con el mayor de los gustos. Padre amado, te damos toda Rabá, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir con mis hermanos, de poder empezar a conocer un poco más de nuestra cultura y de la cultura del Creador, la cultura tuya, Padre, que es la que necesitamos implantar en nuestra vida, que es la que necesitamos conocer, Padre bendito. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas, permite que tengamos siempre un corazón dispuesto a aprender de tu camino, de tus mandamientos, como decía el rey David. Enséñame tus dichos para no pecar contra ti. Enséñame, Padre, tu camino, tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos, para andar en ese camino de vida en el cual nos introdujo tu Hijo, nuestro Mesías Yehoshua. Te alabamos y te exaltamos y te pedimos que nos des discernimiento y que sea tu Ruach siempre guiándonos a toda verdad. Permítenos aprender lo más que podamos y lo poco que vamos aprendiendo, pudiéndolo aplicar y utilizarlo de manera sabia, Padre. En el nombre del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.